Bienvenidos a su espacio, Perlas del libro de Isaías. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te damos gracias, Dios, porque nos permites meditar en las perlas del capítulo 49 del libro de Isaías. ¿Qué perlas encontramos en el capítulo 49 que nos ayuden a seguir creciendo en nuestra vida espiritual? Primera perla: nosotros existimos porque nuestra vida tiene un propósito. Nuestro nacimiento se ha dado con un propósito. No somos producto de la casualidad. No somos producto del azar. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Llamados desde el vientre. Jeremías repite este mismo mensaje, esta misma verdad. Llamados desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Este capítulo 49 habla acerca del siervo de Jehová. Israel, el siervo de Jehová. Pero como vamos a ver a lo largo de los versículos, en sí el siervo de quien está hablando es de Jesús. De los capítulos 49 al 53 se habla acerca del ministerio de Jesús. Entonces, vamos a concentrarnos en esa verdad, pero también no perdamos de vista la aplicación. Nosotros también hemos sido llamados como siervos. Cuando Jesús ascendió, nos dejó una gran misión. Ahora, la otra perla de este capítulo: el pueblo de Dios, Israel, había sido llamado para ser luz de las naciones. El Mesías venía para ser luz de las naciones. La iglesia de los tiempos del tiempo del fin ha sido llamado a ser luz de las naciones. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Como espada aguda. El mensaje del siervo del Señor sería efectivo. La espada es un símbolo adecuado del poder cortante y penetrante de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Y la saeta, por su parte, un símbolo de poder rápido y penetrante de las palabras de Cristo. Cuando Cristo viene, se encuentra con una nación que había cambiado los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Esa era la realidad. Ya desde los días de Isaías se denuncia el abandono de las palabras de Dios y haberlos reemplazado por las tradiciones. Desde esos días. Ahora el Mesías, el mensajero, el siervo, debía hacer volver a ese pueblo. Y por eso es que su palabra, su mensaje era como una espada aguda. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo, el servidor, aquel que ha sido llamado para cumplir una misión. ¿Quién es un siervo? Aquel que hace la voluntad del amo, del Señor. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Estamos estudiando estos días en la lección de escuela sabática los salmos de los lamentos,
oraciones en las cuales el escritor expresa sus lamentos. Y aquí encontramos algo similar. Por demás he trabajado, no hay resultados, no hay respuesta. Nadie me quiere escuchar. Pero ¿qué dice? No termina con un lamento, sino termina con una declaración de fe. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esta perla, guárdalo muy bien. Desánimo vas a tener, desgano vas a tener, dudas te van a embargar. Pero no pierdas de vista el trono de Dios. No pierdas de vista en quién confías. No pierdas de vista que no estás aquí como resultado de la casualidad, sino tienes un propósito. Tu causa debe estar delante de Jehová y tu recompensa en él. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, el llamado para ser su siervo. Cristo vino para que Israel se volviera de nuevo a Dios, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Presta atención a esta perla, para hacer volver a él, a Jacob, para hacer volver al pueblo de Dios. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios se había alejado. Vivía en base a tradiciones, vivía en base a leyes de hombres. Habían dejado de lado las leyes de Dios, la palabra de Dios, no lo tenían en cuenta. Y Jesús debía hacer volver a ese pueblo. Posteriormente, cuando Pablo es llamado, se encuentra con ese mismo pueblo de Dios que ya había rechazado al Mesías, que lo había entregado a los romanos para que sea crucificado, y no aceptaban al Cordero de Dios como tal. Se había alejado. A ese pueblo es a quien escribe el apóstol Pablo. No está escribiendo el apóstol Pablo a un pueblo que se mantenía fiel a la palabra de Dios, fiel a las leyes de Dios, sino a un pueblo que había cambiado las leyes de Dios por sus tradiciones. Ahora entendemos las cartas de Pablo. Pablo no está diciendo que el Antiguo Testamento no sirve. Pablo lo que le está diciendo es en sus cartas al profeso pueblo de Dios que sus usos y costumbres están alejados y que su intento de salvación por medio de sus esfuerzos no sirve. Pero le está hablando a un pueblo que se alejó, no a un pueblo que estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento por profetas como Isaías. Recuerda esto. Y aún más, dice: poco es para mí que seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Aunque el Mesías vino para ser pastor y reunir a las ovejas perdidas de Israel, tenía también otras ovejas que no son de su redil, como dice Juan 10:16. Vino para ser el Salvador no solo de Israel, sino también del mundo. Juan 3:16. Las barreras nacionales habrían de ser derribadas y el mensaje de esperanza de Cristo sería proclamado hasta los confines de la tierra. Mateo 24:14. ¿Se dan cuenta? Esa era la misión. El Evangelio siempre ha sido para todas las naciones, para todos los seres humanos. Israel no cumplió con su cometido de ser luz de las naciones. Las leyes de Dios que recibió, las 2 tablas de piedra grabadas con los dedos de Dios, escritos con el dedo de Dios, le fueron dados para que vivan de acuerdo a ella y para que lo enseñen a las demás naciones. Como ellos no cumplieron, ahora el Mesías debía ser luz de las naciones. Y ahora la iglesia del tiempo del fin debe ser luz de las naciones. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, a
¿Quién se refiere? Miren cómo le llama al Mesías: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Jesús dijo: si conmigo han hecho esto, ¿cuánto más con ustedes? ¿Te sientes abominado, despreciado, agredido, sometido? Recuerda lo que pasó al Mesías. El Mesías se presenta como siervo. Sería despreciado por los hombres, pero llegaría la hora cuando los hombres más eminentes de la tierra caerían de rodillas ante él para rendirle homenaje. Salmo 72, 10, 11. Nunca hombre alguno fue más odiado que Jesús, ni tampoco ninguno fue más amado. Y porque se humilló a sí mismo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Filipenses 2, 8 al 10. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Otra perla que aprendemos: él fue despreciado, él fue menospreciado, abominado. El siervo no es mayor que su Señor. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En tiempo aceptable, en tiempo de gracia, o sea, en el tiempo de la vida y el ministerio de Cristo. Cristo vino al mundo para ser el mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre. ¿Y qué es el nuevo pacto? Las leyes de Dios grabadas en el corazón y la mente de su pueblo. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. En las tinieblas de la ignorancia y del pecado, Cristo vino a la tierra como luz del mundo, para sacar a los hombres de la oscuridad y a la gloriosa luz del Evangelio. Juan 14, Juan 1, 4, 5, Juan 1, 9. Él vino para disipar las tinieblas. El pueblo de Dios estaba en tinieblas. No seguían las leyes de Dios, seguían tradiciones humanas, pero se habían llegado a convencer de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando Pablo persigue a los primeros cristianos, estaba convencido de que hacía la voluntad de Dios. Esas tinieblas, esa ceguera, le fue quitado por Cristo. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aquí se pinta el cuadro de un rebaño atendido por su tierno pastor. A ese rebaño no le falta ni pasto ni agua. En ocasiones parece que no hay ni pasto ni agua, parece, pero recuerda, nunca solos, nunca solos. Él ha prometido no dejarnos ni en los valles de sombra y de muerte. Y convertiré el camino en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Esas calzadas, ¿para qué servirían? Para que se proclamara el Evangelio a todas las naciones, y para que los hombres viajaran a Jerusalén a fin de adorar al verdadero Dios. Isaías 11, 16, Isaías 35, 8. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. El Evangelio para todos. Nunca el Evangelio fue exclusividad de los judíos, de los israelitas. Ellos debían enseñarlo. Y vendría gente de todas las naciones. Isaías es considerado el libro mesiánico, el libro que habla acerca de
el ministerio de Cristo y también un libro apocalíptico. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Un Dios consolador, un Dios misericordioso, un Dios que no te deja solo. Canten. Pero ¿qué dice el pueblo? ¿Ah? ¿Qué dice el pueblo? Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Dios tenía grandes planes para su pueblo, pero los suyos creían que Él los había olvidado. ¿Cuál es la queja del pueblo? Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Muchas veces sufrimos como consecuencia de nuestros pecados, y otras veces somos sometidos a crisoles, porque Dios tiene planes mayores para nosotros. Recuerda la historia de Job. Job era muy buen servidor de Dios, era fiel, pero él mismo dice en el último capítulo, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Dios nos somete a pruebas que no son consecuencia de nuestros pecados, tiene un propósito mayor: hacer que lo conozcamos mejor. Y ante la queja de Sión, Dios responde. Miren qué responde. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El amor más poderoso que el ser humano puede conocer es el de la madre para con su hijo. Y este es el amor que Isaías emplea para ilustrar el amor de Dios para su pueblo. Y añade, aún con todo ese amor la madre se puede olvidar, pero yo nunca. Nunca me olvidaré de ti. Recuerda esta perla, atesora esta perla. Nunca me olvidaré de ti. Cuando sientas que los problemas, cuando sientas que la angustia te va consumiendo, no estás solo, no estás sola. Él ha dicho, nunca me olvidaré de ti. Una madre puede olvidarse de su hijo, pero Dios no. Israel ha dicho, Jehová nos abandonó, se ha olvidado de nosotros. Y la respuesta de Dios es, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Te tengo esculpido, te tengo presente, no te olvido. Las huellas de los clavos en las manos de Cristo serán por los siglos sin fin de la eternidad un recordatorio permanente de su amor por los pecadores. Juan 15:13. Nos tiene esculpidos, no nos olvida. Sión dijo, nos ha olvidado. ¿Y qué les dice? Te tengo esculpido en mis manos. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Ellos dijeron, nos ha olvidado. No, van a ser reconstruidos. Los judíos regresarían del exilio para reedificar los muros de Jerusalén destruidos por Nabucodonosor. Volverían. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. ¿Qué dijo Sión? Nos ha olvidado el Señor. Y aquí le da la tercera respuesta. Serás vestida. Se representa a Sión adornada con la persona de sus habitantes como una novia engalanada. Los repatriados y los prosélitos serían para ella como adornos de gracia y hermosura. Malaquías 3:17. Isaías 62:3. No los había olvidado. No los olvidó a ellos a pesar de todo lo que hicieron. Y no te olvidará a ti ni me olvidará a mí. No los olvide. Porque la tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos.
será estrecha. Judá sería restaurada y repoblada. La promesa hecha a Abraham, hacer de su descendencia como la arena del mar, sería realidad. Pero Israel debía cumplir con su misión. Israel debía entender que su existencia tenía un propósito. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Aún los hijos de tu orfandad, los hijos de tu estado desamparado, dice la versión moderna. Los hijos de que fuiste privada, dice la versión Jerusalén. Sión había perdido a sus hijos e hijas y había sido rechazado por Jehová su marido. Sin embargo, volvería a tener hijos. Y miren lo que ahora dice. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Cuando Nabucodonosor llevó al exilio en las 3 ocasiones al pueblo de Dios, dice el libro de Jeremías que solo quedaron los ancianos, las personas pobres, las personas que el imperio de Babilonia no los consideraba útiles para su reino. Prácticamente quedó despoblado. ¿Y qué dice el Señor? No te he olvidado. Vendrán tantos que quedarás asombrado. Así dijo el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas serán traídas en hombros. Las naciones ayudarían a los judíos para que regresaran a su patria y restaurarían a Sión después del cautiverio. ¿Quién llevó al exilio a los judíos? El imperio babilonio. ¿Quién reemplazó a los judíos, a los babilonios? El imperio medo-persa. Humanamente era imposible que ese poderoso imperio los dejara ir, pero la mano de Dios intervino. A los pueblos levantaré mi bandera. El pueblo fue restaurado. Y miren quién está hablando de la restauración: Isaías. No me canso de recordarles. Cuando leemos estas promesas, nosotros ya lo vemos como cumplidas, pero aún ni siquiera se había producido el exilio. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró? Y la respuesta, ya el Señor lo dio. Reyes serán tus ayos y tus reinas, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a ti, a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Presta atención a esta perla. No se avergonzarán los que esperan en mí. Los gobernantes de la tierra ayudarían a los judíos para que regresaran y reconstruyeran. Pero la perla para ti y para mí, particularmente lo considero, es: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. No nos vamos a avergonzar de creer en el Señor, de esperar en el Señor, de aguardar su segunda venida, de proclamar su segunda venida, de preparar un pueblo para su segunda venida. No nos vamos a avergonzar. Nunca solos. Los que esperan en Jehová nunca se van a chasquear. Aparentemente parecerá que nos chasqueamos, pero no. Recuerda su promesa: nunca te dejaré. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? La pregunta: ¿será? Y Dios responde: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién hizo que Ciro declarara que los judíos podían volver a su tierra? Dios.
¿Quién anunció a Ciro? Dios. Tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Mm? Tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. Las luchas, nuestras peleas, nuestras luchas, son las luchas del Señor. La respuesta es enfática. Dios puede salvar y salvará. A su pueblo no tiene por qué temer. No debe fijar su atención en la fuerza de quienes lo oprimen, sino en el poder del gran libertador. Cuando estés en dificultades, cuando estés pasando pruebas, no te fijes en las pruebas. No fijes tu mirada en las pruebas, en las dificultades. No fijes tu mirada en quien te trata de una forma indebida. Fija tu mirada en el trono de la gracia. Fija tu mirada en el Señor. Él ha prometido salvarte. Él ha prometido pelear por ti. Y los que te despojaron, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Todo hombre, todos conocerán que somos hijos e hijas de Dios, que somos siervos y siervas de Dios. Todos conocerán, porque en nuestras vidas se mostrarán las bendiciones de Dios, porque en nuestras vidas se mostrarán la vida abundante que Dios ha prometido. Recuerda, has nacido con un propósito. Israel debió ser luz de las naciones, no lo fue. El Mesías vino para ser luz de las naciones y lo fue. Y la iglesia de hoy, del cual formamos parte tú y yo, hemos sido llamados para ser luz de las naciones. Cumplamos con nuestra misión, porque nuestra vida tiene un propósito. Que Dios te bendiga. Amén.